Hola, ¿cómo estás, amigo, amiga? Bienvenido pues a este nuevo tema que podemos compartir en nuestro canal referido a diversas temáticas relacionadas con la persona y también con la vida espiritual. Pues ahora vamos a ver y vamos a desarrollar un tema, creo yo, también un poco relacionado con los temas que ya hemos visto antes, sobre todo el último, que es cómo brota la fe, ¿no? Pues algún término que de repente has escuchado antes, ¿no? O el ateísmo práctico. Y tú dirás, pues, ¿pero qué significa el ateísmo práctico, no? Pues muchas veces nosotros como cristianos vivimos como ateos. ¿Y qué significa esto? Pues el ateísmo práctico es vivir como si Dios no existiese. Ese es el ateísmo práctico. Es vivir como si Dios no existiese. Y eso pues se lleva y se da en nuestra vida muchas veces, ¿no? Y muchos nos llamamos cristianos y simplemente quedamos en cristianos de nombre nada más, ¿no? Somos ateos prácticos, porque vivir como si Dios no existiese significa hacer las cosas de tal manera que no son las cosas relacionadas a la voluntad de Dios. Y entonces cuando yo vivo haciendo lo que yo quiero sin considerar la voluntad de Dios, porque estamos hablando de la parte espiritual, pues entonces estoy siendo un ateo práctico. ¿De acuerdo? ¿No? Vivir como si Dios no existiese. Estamos hablando con personas creyentes en todo caso, ¿no? Estamos hablando eh, en nuestro entorno con personas, ¿no? Que tenemos fe, pero muchas veces esa fe, como ya lo decía en algún momento, pues esa fe queda simplemente como eh, algo superficial. Y entonces ahí viene. He introducido, he dado unas pinceladas de este tema, pero si queremos entrar en una definición real y concreta, ¿qué es el ateísmo práctico? Y concretamos la idea, pues el ateísmo práctico es vivir como si Dios no existiese, creyendo cosas, viviendo un cristianismo híbrido, que ya lo hemos mencionado en algún momento, ¿no? Creyendo en horóscopos, creyendo en el reiki, ¿no? En el yoga, o sea, asimilando formas o ideas de otras culturas o de otras formas de creencia que no son cristianas. Eso por ahí va, ¿no? El ateísmo práctico también es llevar una vida sin Dios. Eso es el ateísmo práctico, ¿no? Y eso es lo que estamos vivenciando en nuestra realidad, en nuestro mundo, en nuestra cotidianidad. Estamos viviendo eso. Estamos viviendo como ateos, sin Dios, ¿no? Y ahí está el problema. Eso es el ateísmo práctico, ¿de acuerdo? Vivir sin Dios, vivir como si Dios no existiese, llevar una vida según lo que yo creo, no según lo que debe ser, sino según lo que yo creo o según lo que yo quiero. Y a veces nos resulta tan fácil, ¿no?
pues negar la existencia de Dios. Y ahí viene justamente, ¿no? Niego la existencia de Dios porque para mí Dios es el que me pone parámetros, porque para mí Dios es el que me indica a través de sus mandamientos lo que tengo que hacer, lo que debo hacer para ser feliz. Y pues eso como que no va conmigo. Y yo quiero vivir una vida diferente, una vida a mi manera. Entonces, pues, mi inconsciente, o el demonio en todo caso, va incidando en mi vida, en mi pensamiento, que Dios no existe. Y entonces me es más fácil negar la existencia de Dios que seguir el camino que Dios quiere para mí. ¿Te das cuenta? Entonces vamos cayendo en ese ateísmo práctico que muchos cristianos vivimos. Y lo vivimos de diferentes formas. Y tenemos diferentes ámbitos. Un primer ámbito es la familia. Ámbitos de este ateísmo práctico en la familia también, ¿no? Vivimos, saludamos, llegamos, estamos ahí, pero no pasa nada en mi familia. No tengo ninguna presencia de Dios en mi familia. No hago oración. Ni siquiera hago la bendición de la mesa. Ni siquiera tengo referencias cristianas, referencias de mi fe en la casa. Ni siquiera conozco la palabra de Dios ni nada. Entonces, ahí mismo vivimos eso. O si tengo algo, pues, religioso, pues está como un adorno y nada más. No se habla de Dios en la familia. No se vive, no se vivencia la experiencia de Dios en la familia. Llevamos una vida así. Ahí se experimenta esto que estoy explicando, el ateísmo práctico en la familia. El ateísmo práctico en otro ámbito también, en el trabajo, lo mismo, ¿no? En donde sea que yo esté trabajando, ¿no? Pues simple y sencillamente, pues, bueno, lo que los demás crean, sí, hay que respetar lo que los demás crean, pero hay que también evangelizar y también decir, oye, mira, pero esto no es correcto, pero esto no hay que hacerlo, pero esto no. Y a veces mucha gente que cataloga a los demás como cucufatos, como dicen, no, pero es que es el buenito, es que es el religioso, es el que no. Es que hay que tener una identidad, tu identidad como cristiano, y dar a conocer que eres cristiano, con tu forma de actuar, con tu forma de hablar, con tu forma de decir las cosas, con tu forma de vivir. Y en el trabajo justamente es a veces eso, que encuentras a personajes que de repente no tienen fe. Y entonces depende de ti justamente, pues, ¿no? Eh, También darles a conocer qué es lo que Dios quiere, pero a veces vivimos así, bueno, ya sí, entonces no, para que me acepten, para poder llevar una armonía, pues sí, yo me acoplo a lo que ellos hacen y entonces también vivo como un ateo práctico en el trabajo. Y en la vida social, en un tercer ámbito del ateísmo práctico, pues también, ¿no? En la vida social misma, en tu vida con los amigos, a los que les gusta jugar por ahí un partido de fútbol, a los que les gusta salir por ahí, pues sí, ¿no? Juega un partido de fútbol, luego del partido de fútbol, del fulbazo, del fulbito viene el fulbazo, y ahora ahora en pandemia se ve todo eso, ya se está relajando ese tema, ¿no? Y entonces, pues, no me interesa, empiezo a hablar de la gente, empiezo a hacer cosas a veces inmorales en mi vida social, ¿no? En las reuniones sociales, ¿no? Estoy con un grupo de amigos, ¿no? A veces me dejo llevar, ¿no? Por la corriente. Y entonces ahí donde viene el problema del ser humano, ¿no? Porque estando en el ámbito social, en el ámbito, en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones sociales, pues ahí yo también no vivo como un cristiano y simple y sencillamente vivo como si Dios no existiese. Y entonces ese tercer ámbito
de el ateísmo práctico, pues también es peligroso porque es mi vida en relación, yo, un ser personal, un ser social, pues en relación con los demás. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Esos tres ámbitos que yo he querido considerar, ¿no? Y digamos también, pues, ¿no? En el ámbito de los estudios también, ¿no? Los alumnos, las personas que no trabajan, sino que estudian, pasa lo mismo. También vives como ateo. En tu grupo escolar o universitario, ¿no? También haciendo lo que los demás hacen, aunque a veces eso no sea tan cristiano y tan, ¿no? tan bueno. Me acoplo a lo que ellos hacen. No soy capaz de decir, no, eso no es correcto, mira, esto no. Entonces también hago eso. Y también en ese ámbito escolar, también. Cuando no tengo claro mis ideas, mis criterios. En algún momento en una clase un alumno me decía, profesor, yo soy católico a mi manera. Pues no existe eso. No existe ser católico o ser creyente a su manera. O eres o no eres. O aceptas las enseñanzas del Señor o no las aceptas. O las vives o no las vives. No, yo hago esto, pero esto no, porque esto no me parece. No, pues no es que te tienes tú que amoldar o hacer las cosas que se amolden a lo que tú quieres, sino es hacer lo que se debe hacer. ¿Correcto? Y entonces ahí está. Pero ¿qué necesitamos? Pues entonces necesitamos una vida espiritual, un contacto con Dios más cercano, una vida de oración, una meditación de la palabra, una fe verdadera, que ya lo hemos compartido un poco, una fe que lleve a que tus obras muestren la fe que tienes. Eso es lo que se necesita. Una fe vivenciada. ¿Qué más se necesita? Dar testimonio con tu vida, con tus obras que crees, ¿no? ¿Qué otra cosa más se necesita para acabar con ese ateísmo práctico? Pues se necesita ser valiente para testimoniar la fe. Se necesita no ser camaleónico. ¿Cómo así? Adaptarme a las cosas y a las circunstancias, adaptarme a lo que los demás quieren, aunque haya gente que no va, que no hace las cosas bien, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde tenemos que actuar y actuar como debe ser, hacerse. Y muchas veces simplemente nos dejamos llevar por los demás. Necesitamos entonces una fe real. Necesitamos entonces una vida espiritual. Mi misa de domingo, que hay oportunidad de asistir a misa presencial, aún con todos los protocolos por el tema del COVID. Mi vida de oración, la meditación de la palabra, el rezo del Santo Rosario, ¿no? El frecuentar los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía frecuentemente, ¿no? Eso necesitamos para en realidad no llevar una vida como ateos prácticos. Necesitamos de la devoción a María, María nuestra Madre, que es justamente un ejemplo de fidelidad a Dios. Y en general, si queremos resumir todo esto, pues lo que debemos hacer, esto último que te estoy mencionando, es lo que debemos hacer para acabar con el ateísmo práctico. Simple y sencillamente es vivir según la voluntad de Dios, imitando a María en primer lugar, imitando a los santos que también han sido modelo de fidelidad a Dios, imitándoles para poder vivir con Dios, para poder vivir en Dios, para poder vivir para Dios, para algún día llegar
a ese encuentro con Dios, porque ese es el fin último del hombre, llegar al encuentro con Dios. Pues bien, amigos, espero que esto les haya un poco aclarado y que nos comprometa a algo, a no vivir como ateos. No podemos vivir como ateos. O sea, vivir como si Dios no existiese. O somos cristianos verdaderos o simplemente somos cualquier otra cosa. No existe el punto medio. No es que yo un poco de aquí, un poco de allá, o es que sí quiero, pero tal. No. O sí aceptas a Dios en tu vida y vives según su voluntad, o simple y sencillamente lo alejas de tu vida y no aceptas nada de lo que Él quiere. Tú decides. Pero no podemos vivir diciendo que somos creyentes, que somos cristianos, pero que en realidad no vivimos como cristianos. Ese es el mensaje. Espero te sirva esto de reflexión y espero lo asimiles y lo analices en tu vida. ¿Soy en verdad un ateo práctico? ¿Qué debo hacer entonces? Ya te lo he dicho aquí en este video. ¿Qué debo hacer para dejar de ser un ateo práctico? Hasta otra oportunidad, amigos. Que Dios les bendiga en este día, justamente este día 28 de agosto del 2021. Fiesta de San Agustín de Hipona, un importante personaje medieval que no era creyente, pero que luego tiene un encuentro maravilloso con Dios y que llega a ser el gran santo San Agustín. Te invito a que investigues un poco de su vida, ¿no? Y puedas analizar que estamos aquí en este mundo justamente para hacer la voluntad de Dios, para vivir según Dios espera. Un abrazo, muchas bendiciones para ti y tu familia. Hasta una próxima entrega en algún tema que quiera compartir con ustedes, amigos. Bendiciones.